Muy buenos días, amigos de Perú 21 Televisión. Nos acompaña el congresista Juan Cheput, congresista independiente que además es dirigente del partido Contigo. Congresista, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Van poco más de 10 días de que Salvador del Solar asumiera como presidente del Consejo de Ministros. Es aún temprano para emitir opiniones, pero ¿cree usted que nos estamos moviendo en la dirección correcta? Es que no sé si nos estamos moviendo o no en la dirección correcta porque hasta ahora no he encontrado nada sustantivo. Y permíteme discrepar con los tiempos en el sentido de que es muy temprano. Yo considero de que ya por lo menos a nivel de declaraciones de ministros deberían delinearse ya algunos objetivos concretos. No se puede permitir que se espere hasta la primera semana de abril para que una vez que el gabinete presente su plan de gobierno recién empiece cualquier tipo de seguimiento a las acciones del Gabinete del Solar. Yo creo que ese es un error histórico en el país. Debe haber una línea de continuidad y esa ya se debe manifestar a través de acciones concretas de los ministros. ¿Para usted no está clara aún la agenda que trae del Solar? No, mira, yo coincido plenamente con lo que hoy día señala Julio Lira en gestión, en el sentido de que hay confusión, no hay un hilo conductor. Hasta ahorita estamos viendo una serie de frases que pueden significar buenas frases para posicionarse, pero que si uno profundiza no hay absolutamente nada. Julio las califica de marqueteras, yo creo que son superficiales. Yo creo que es importante entender de que existe una lógica en el país de exigencia de resultados. Y eso es lo que no se está viendo en estos momentos y puede ser un grave error que comete el gobierno. Cuando usted renuncia a la bancada de Peruanos por el Cambio, manifestó que uno de los motivos es esa actitud confrontacional que ha tenido el presidente Vizcarra. ¿Usted percibe algún cambio en esta nueva fase respecto de la actitud de Vizcarra? De Vizcarra y del Premier, los veo mucho más conciliadores. Yo creo que no es sostenible un periodo de enfrentamiento con el Parlamento, más aún cuando la gente ya tiene otro tipo de exigencias como te he mencionado. Es muy fácil para un ciudadano identificar que la lógica de enfrentamiento sirve como distractor de los problemas que verdaderamente los afligen. En estos momentos hay exigencias en el ámbito educacional, de reconstrucción, de saneamiento, de seguridad. Acá nomás en la puerta de Perú 21 las personas me decían que siguen los asaltos a diestra y siniestra. Entonces hay situaciones de base que no están siendo monitoreadas por el gobierno. Y si a eso le agregamos contradicciones en el mensaje de algunos ministros, como la de Agricultura, o desconocimiento del tema en el mismo caso, pues obviamente eso puede significar un desencanto de la población. ¿Cuál cree usted que deberían ser los puntos de agenda prioritarios, los 3 temas que este gabinete debería atender de manera prioritaria? A nivel nacional, para no hablar específicamente de Lima, en primer lugar la reconstrucción. Se viene una segunda onda Kelvin que va a agudizar los problemas sobre todo en el norte del país. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con seguridad ciudadana. Esta se ha debilitado en lo que se refiere a todas las acciones de punición y de seguimiento, y en tercer lugar todo aquello que tenga que ver con el relanzamiento de la economía. Los temas de reforma, que son de mediano y largo plazo, tienen que discutirse a partir de una agenda que se construya con las bancadas parlamentarias. Está en marcha la reforma de justicia, la reforma política nadie sabe en qué está, y la reforma laboral, que desde mi punto de vista es la madre de todas las reformas, ni siquiera se menciona. Entonces, creo yo que hay 2 tiempos, 2 etapas. La coyuntura, la exigencia inmediata, que es acción directa de los ministros, que tiene que ejecutarse ya, y la segunda, la agenda de reformas, que es algo que tenemos que discutir con el presidente. Y quiero preguntarle por el partido Contigo. ¿Cuándo se oficializa la bancada del partido? Bueno, lo estamos tomando con calma por una sencilla razón. Han sucedido 2 hechos que exigen de que actuemos así. El primero, que tiene que ver con las conversaciones con colegas, todos ellos de primer nivel, desde el punto de vista como personas, como por su preparación, como Pedro Lechea, por ejemplo, con el cual venimos sosteniendo conversaciones, con Úrsula Letona, que también en algún momento manifestó un nivel de cercanía, Julio Rosas, Jorge Castro. Entonces, desde el momento de que existen posiciones que pueden significar disímiles, la amalgama va a ser la agenda. Entonces tenemos que construir una agenda en conjunto para que de esa manera no se vea como algún tipo de incoherencia en lo que se refiere a la estructura de la bancada. Que hay cosas que nos suenen, por supuesto que las hay, que son la mayoría. Con Úrsula Letona y con Pedro, por ejemplo, sin necesidad de pertenecer a la misma bancada, tenemos una posición clarísima en lo que se refiere a la reforma laboral.
o a lo que significa la ilusión, o lo que puede significar todo el proceso de relanzamiento de la economía. En otros casos hay temas más controversiales que tienen que ver más con situaciones religiosas que ideológicas, como con el Pastor Rosa, pero que podríamos llegar a algún acuerdo. Pero si usted tuviera que definir cuál va a ser la ideología, digamos, de la naturaleza ideológica de la bancada, ¿cómo la definiría? Demócrata cristiana. Si le queremos poner un marco que tenga que ver con algo que todo el mundo conozca, la democracia cristiana surge como consecuencia de convertir en políticas públicas lo que eran las encíclicas de la Iglesia, pero ha tenido un ayornamiento. Este ayornamiento significa entender que el laicismo es la gran tendencia del siglo XXI y dentro de ello el rol de la mujer, por ejemplo. Entonces, ese ayornamiento es algo que nosotros queremos incorporar, aunado a grandes temas como el del medio ambiente, que también es parte de los nuevos tópicos que defiende la Iglesia. No olvidemos que es el Papa Bergoglio el que coloca en primer lugar el tema del medio ambiente a tal punto que lo coge Obama y luego otros líderes mundiales. Entonces, existen las condiciones como para poder, a partir de una identificación con una gran ideología, tener matices vinculados a nuestras necesidades. Pero la propuesta inicial de PPK, del presidente Kuczynski, era más bien liberal. Incluso su plan de gobierno se menciona la aprobación de la unión civil, literalmente. No puede ser percibido como una tradición al elector que votó por el partido y que ahora este mismo partido se termina aliando con el Pastor Rosas, que me imagino está en contra de la unión civil. Claro, por eso es que hemos hablado de bancada y no de partido. Y por eso es que estamos construyendo una agenda. Tú me mencionas en este caso específico lo que significa la bancada, y en este caso uno podría decir de que existen cosas que ante el elector podrían significar una traición. Yo diría que no. Yo creo más bien que es importante que estos temas liberales se traten desde distintas aristas. Mira, desde el momento que yo hago política, desde los 17 años, siempre he tenido como bandera la tolerancia. Es muy difícil que tú me escuches a mí descalificar a alguien por su distinta manera de pensar. Aún más, invito a cualquiera que diga, lo has insultado por pensar distinto. Sin embargo, yo veo que el gran problema del debate de las ideas en el Perú es la descalificación a priori en lugar de invitar a una polémica. Y desde ese punto de vista, cuando Salvador del Solar plantea, por ejemplo, un mensaje de apertura, de tolerancia, me parece fantástico, porque eso es lo que necesitamos. Pero en el Parlamento, si uno propone, en este caso Salvador Jerez, un tema como el de las cunas salvadoras, y la izquierda progresista dice, qué horror, ¿por qué las cunas? Nosotros queremos el aborto terapéutico, ¿no? Entonces, y se descalifica el que plantea las cunas salvadoras solamente porque es una opción distinta, creo que se anulan las posibilidades de un debate. Yo creo que en el Perú tenemos que manejar ambos temas, entendiendo que el gran problema de fondo es el cultural, y las grandes transformaciones culturales exigen tiempos en los cuales la docencia, el entender de qué estamos hablando, el ver el norte, ¿no?, al cual queremos llegar, es parte de un proceso con el cual se puede llegar de repente al aborto, ¿no?, a la eutanasia, a lo que se quiera, dentro de un esquema laboral. Pero tenemos que partir de una base en la cual la realidad es otra, y que hay que empezar a generar una polémica para que la gente vaya interiorizando temas que hoy por hoy pueden ser materia de rechazo, pero que asimilados debidamente pueden ser un futuro que está a la vuelta de la esquina. ¿Qué rol, si alguno, va a tener el expresidente Kuczynski contigo? Bueno, yo lo señalaba, y justo a una de las personas que quería incorporarse, al menos en algún momento manifestó simpatía con Úrsula Letona, que más allá de haber sido el personaje histórico, que fue el primer presidente en la historia de Contigo, antes Peruanos por el Cambio, y obviamente como eso tiene una voz reflexiva, pero no vinculante con nosotros, no hay otro. Es lo que sucede siempre con los expresidentes, ¿no?, a tal punto que se les simboliza como jarrones chinos, ¿no? Todo el mundo sabe que son importantes, pero nadie sabe dónde colocarlos, ¿no? Entonces, en este caso específico es indiscutible que Pedro Pablo Kuczynski cumple un rol histórico dentro de nosotros. Era increíble que algunos pensaran que él se tenía que enterar a través de los medios de comunicación que nosotros íbamos a cambiar de nombre. Por eso se reunieron con él. Nos reunimos porque, y el que planteó la idea fui yo, o sea, no puede ser de ninguna manera que él se entere a través de los medios. Él tiene que ser la primera persona que tiene que entender que se viene una renuncia
y que obviamente que se viene el cambio de partido. No falta mucho para el 2021. Usualmente los partidos que terminan el gobierno les va muy mal en las siguientes elecciones. ¿Cuál va a ser la estrategia de Contigo? Bueno, en este caso nosotros tenemos una particularidad, que el partido se desprende del oficialismo por desavenencias de índole de relación política, y desde ese punto podría haber una especie de renacer. O de lo contrario, de que se entienda nuestro papel de manera distinta. No nos estamos marchando del gobierno en un momento en el cual el gobierno tiene 10%. Yo tampoco nunca me he alejado de un partido que tiene 5 o 4%. Me alejo por una discrepancia contundente que tiene que ver con la forma como se relaciona partido con oficialismo, cosa en la cual no creo cuando es así distante y simplemente notarial, ¿no? Como era anteriormente. Entonces yo creo que desde ese punto de vista partimos con una ventaja. La semana pasada se aceptó la moción de interpelación contra el ministro de Justicia, Ceballos. Hay quienes perciben que esto es un intento por entorpecer o desprestigiar el acuerdo de colaboración con Odebrecht. ¿Cuál es su postura? Que es un sabotaje, lo dije en el primer instante, lo dije en el debate. Y dije que estaba completamente en contra y voté en contra. Porque desde el momento que un acuerdo que por negociación y por definición tiene que ser discreto y manejarse con cierto nivel de alejamiento de la cosa pública, se convierte en público, pues puede servir de pretexto para los abogados de Odebrecht en decir no era lo que buscamos y por lo tanto no va adelante. Por lo tanto yo lo califiqué como saboteador. ¿Cree usted que es un acuerdo que es conveniente para el Estado peruano? Indiscutiblemente, porque nosotros tenemos que ver la parte blanda del acuerdo, no la parte crematística nada más, que es hacia donde llevan el debate algunos, ¿no? Dicen, qué horror, 1.000 millones de soles, y otros se llevaron 10.000 millones de dólares. No es así. La parte blanda del asunto tiene que ver con identificar quién es quién en el país, de qué manera se ha construido un sistema corruptor en el cual bufetes de abogados, algunos periodistas, empresarios, políticos, Estado, etcétera, etcétera, se coludieron para corromper. Y la única forma de saber quién es quién es a través del acuerdo. Eso es lo verdaderamente importante, el acuerdo como impacto en el proceso de construir licitaciones y manejar la cosa pública en el Perú, no el acuerdo como una cuestión crematística, ¿no? 1.000 millones de dólares y punto. Llevar el terreno a la discusión del monto a recuperar es no entender el valor del acuerdo, que es identificar el elemento corruptor que tenemos que, como un tumor, extirpar. De los 7 proyectos de reforma de justicia que presentó el Ejecutivo, hay 6 que aún no se mueven, que no tienen dictamen. ¿Cuándo podemos esperar que haya avance en este Bueno, materia? en ese caso hay dictamen de justicia, pero no de constitución. En todo caso es cuestión de que se pongan ellos de acuerdo. Lo que sucede es que la vorágine, hay 2 cosas que están afectando esto. Uno, el carácter orgánico de algunas leyes que exigen 87 votos y por lo tanto otro tipo de acuerdos. Y otro, que lamentablemente tampoco hay una voz del Ejecutivo. Miren, si yo fuera ministro de Justicia estaría metido en la comisión y estaría formando opinión. Las características de un político no son solamente lamentarse, las características de un político es formar opinión. Cuando un político se limita a lamentarse, pues simplemente es un ministro comentarista de la realidad y no que la cambie. Yo recuerdo mucho mi propio papel en la reforma que abortó en el año 2004, 2005, o para no hablar de mí, de Fernando Rospigliosi, cuando tenía problemas, cuando era ministro del Interior, uno lo veía en los medios, en los foros, en todas partes, señalando en lo que estaba en desacuerdo para cambiar el rumbo de los acontecimientos. Ahora los ministros son comentaristas, dicen, bueno, no pasa nada en el Congreso. ¿Acaso él no es parlamentario? ¿Acaso no tiene una bancada oficialista? ¿Acaso no tiene aliados? ¿Acaso el presidente de la Comisión de Justicia, Alberto Oliva, no es oficialista? Bueno, ¿qué se está haciendo para que en la Junta de Portavoces se cambie eso? O sea, existen los elementos, pero no los usan. Y como decía, pues, Giulio Andreotti, el que tiene el poder y no lo usa, pues simplemente se desgasta. Como dirigente de Contigo, antes Peruanos por el Cambio y ex miembro de la bancada, ¿qué le parece que el congresista Vieira, que ahora está en un grave problema ciertamente, cómo puede ser que haya sido parte de un partido en teoría intachable? Bueno, lo que sucede es que en todos los partidos, lamentablemente el proceso de selección de los integrantes es muy malo, ¿no? Y por otro lado la gente cambia a lo largo del tiempo. El Roberto Vieira, que está inmerso en este problema que puede llevar a su desafuero, también lo señalé el día de ayer, creo yo que llevarlo a la Comisión de Ética es un premio para él. Este es algo de que a partir de la
de la intervención de Amado Enco, de la Procuraduría y de la Fiscalía es algo que se tiene que tramitar por la Comisión de Levantamiento de Inmunidad de inmediato, es un tema que va más allá de lo que puede ser el proceso de selección de cada persona, ¿no? Los políticos cambian, y cambian casualmente porque no hay partidos. Los partidos es la primera línea de control del individuo que llega al Congreso. Entonces yo he señalado, todos nuestros expresidentes están catalogados como corruptos o tienen problemas con la justicia. Y todos nuestros expresidentes del 2001 a la fecha... Los vivos, digamos. Los vivos. Lo primero que hicieron fue romper con sus partidos. Todos, del 2001 a la fecha. Y ese problema se refleja igual en los gobiernos regionales y locales. La propia ley de partidos políticos dice, cuando el movimiento regional o local culmine el proceso electoral, se deshace. Es decir, tú ganas la alcaldía o la presidencia regional y el movimiento local o regional desaparece. Entonces la primera línea de control se evapora. Y es por eso de que no existen mecanismos de control con las personas que te llevaron al poder. Entonces, ese es parte del problema que se tiene que solucionar, y desde el momento que tenemos en el Congreso el 88% como independiente, pues se está generando las condiciones para que hagan lo que se le da la gana. Pero precisamente cambiar de nombre de partido, aliarse con el Pastor Rosas, ¿no en cierto modo debilita, digamos, el sistema? ¿No parece que este fuera el camino para consolidar partidos, ¿no? Si a medio camino cambiamos de nombre, nos aliamos con personas que tenían posturas ideológicas distintas a las iniciales... Bueno, en el caso del cambio de nombre yo creo que se veía caer de hace tiempo. No olvidemos que hace 2 años yo dije que no me afilio a Peruanos por el Cambio porque las siglas del partido eran las mismas siglas que el presidente de la República. Y yo siempre como casi todos los partidos acá. No, y estoy en contra de todo tipo de ismos, ¿no? Yo siempre renegué del toledismo en lugar de peruposibilismo, alanismo en lugar de aprismo, humanismo en lugar de nacionalismo, fujimorismo en lugar de fuerza, etcétera, etcétera. Entonces, por eso se planteaba el cambio de nombre. Y en lo que se refiere al Pastor Rosas, todavía no hay una alianza. Por eso al inicio de nuestra conversación te decía, juntémonos no en base a convocatoria de personas, sino de agendas. Si tenemos una agenda y no le gusta al Pastor Rosas, pues que siga como independiente. Pero si tenemos una agenda en la cual hay objetivos comunes, no necesariamente aquellos vinculados a negar una tendencia liberal, pues simplemente no vamos juntos. Lo importante es establecer la agenda y sobre esa base unirnos. ¿Podría ser usted la carta presidencial de Contigo en 2021? Bueno, yo no soy hombre que entre en medias tintas, ¿no? Eso me lo han ofrecido en Contigo algunos dirigentes, pero no es una decisión tomada. Desde ese punto de vista yo no puedo descartar absolutamente nada, ¿no? ¿Le interesaría? Por supuesto, yo soy una persona que ha sido ministro, soy congresista, he tenido ejercicio público, privado, también soy catedrático, conozco el país. Obviamente para mí sería un tremendo honor candidatear por mi partido a la presidencia del Perú, pero al día de hoy no hay absolutamente nada. Congresista, muchas gracias. Gracias, Pedro. Juan Cheput, entonces congresista independiente y dirigente del partido Contigo, comentando la coyuntura y las novedades con el nuevo gabinete del Solar. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Buenos días.